A ver, igual hagamos como una primera revisión de las cosas que están, de las cosas que vamos a trabajar esta semana. Después vemos como un tema como súper, es como un tema súper general en cuanto al diseño interactivo. O sea, atraviesa, más que general es como muy transversal, ¿no? No solo el diseño interactivo, sino realmente creo que en todos los formatos de diseño. Me imagino que lo deben haber visto desde otras perspectivas en otras clases. Sin embargo, aquí es súper importante y súper pertinente igual volver a revisarlo. Pero bueno, antes de decirles qué es lo que vamos a ver, vamos a revisar un poco el trabajo de la semana. Lo mismo otra vez, acuérdense de realizar el seguimiento. Después, yo no sé si ya todos revisaron, espero que sí. Me parece como súper bacán el manifiesto que terminan realizando sobre las experiencias de VR y de hecho toda la web de UX of VR, ¿no? Habíamos visto la clase pasada, que tiene un montón de recursos que son interesantes. El trabajo de Mike Alger es igual influyente e importante. Vamos a ver ahora trabajos sobre accesibilidad y de hecho como tenemos que hacer este vínculo, ¿no? Sobre qué implica la accesibilidad orientada específicamente al VR. Y ahí es como súper importante realizar esas reflexiones, pero adicionalmente les dejo acá como información adicional. El día de mañana vamos a trabajar sobre sistemas de prototipado, ¿no es cierto? Con la misma lógica de prototipos rápidos vinculados a la realidad virtual. Y el miércoles tratamos el tema de conversación digital. Eh, Algo más que es como importante tener en cuenta, ¿cierto? Ahora, podcast de esta semana se vincula igual nuevamente a comunicación digital. En el proyecto de performance interactivo, yo hice como ya una primera revisión de los productos que ustedes habían presentado, de los avances que habían presentado relacionados al, al, a la propuesta de identidad, a la definición de los contenidos, al wireframe. Tienen unas pequeñas observaciones, sin embargo, ahora podemos abrir como un espacio para conversar más a detalle sobre esos elementos ahora y mañana. Es súper importante y creo que el pendiente más grande es pensar en cuál va a ser el formato de difusión, ¿no? Y para eso creo que es como tal vez bueno que regresemos a ver acá. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, ¿no es cierto?, en la semana 12 y nuestro proyecto debería ejecutarse en la semana 15. Esto implica que nosotros deberíamos empezar a convocar a la gente al menos una semana antes, ¿no es cierto? Probablemente unos 3, 4 días antes al menos de que empiece las definiciones de nuestros productos. Por lo tanto, nosotros vamos a cerrar hasta esta semana todos los contenidos que vayan a ser para difusión. Es decir, la convocatoria que vamos a lanzar a través de la UEA para que la gente se inscriba en sus proyectos, para que se registre en sus enlaces o para que siga la página que están creando, para que se inscriban de alguna forma en lo que ustedes han creado, ¿no? Entonces, hasta este domingo debemos tener cerrado ese tema, todo lo que está vinculado al,
a la campaña de difusión y a la convocatoria. ¿Y la semana 16 qué se hace? La semana 16 es la puesta en marcha del proyecto de realidad virtual. Entonces aquí todavía ustedes van a seguir trabajando con los chicos. Inclusive van a colectar datos y van a estar como, no sé si tiempo completo, pero al menos medio tiempo generando contenido, monitoreando las interacciones, revisando O sea, esa cómo es la semana que vamos a hacer, ejecutar el proyecto, literal. la 15, ajá. Pero al mismo tiempo vamos a cerrar como todos los pendientes para que semana 8 y 9 esté al aire nuestro sistema de realidad virtual. No entiendo, o sea, el 15 vamos a ejecutar el proyecto solo del sistema de comunicación, Ujú. pero a la vez vamos a seguir un poco teniendo más tiempo para hacer el 3D. Sí, sí. Ahora sí, es Ujú. el producto B. Inclusive porque acuérdense que hay como un sistema de visualización de información, ¿no? De visualización de datos que forma parte del sistema de realidad virtual. Entonces es muy probable que ustedes capturen parte de esos datos o en la etapa de registro o durante el desarrollo del sistema. Entonces, pensemos como desde la manera tal vez como más simplista, ¿no? Si es que todo mi escenario es un pastel, es un pastel que muestra información sobre, no sé, género, ¿no es cierto? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres participaron? Necesito saber cuántos hombres y cuántas mujeres se inscribieron. Entonces, aunque tenga diseñado ya como los elementos, tenga diseñado la estética, tenga diseñado todo, lo último van a ser como los números, ¿no? De cuántos empezaron y cuántos terminaron para poder hacer como ese render final y sacar al aire el sistema. Más o menos. Entonces, 15 es la implementación del sistema de comunicación, 16 del sistema VR. Y la semana anterior es la convocatoria. Entonces nosotros deberíamos tener listo hasta el final de esta semana todos nuestros elementos de difusión para poder conseguir gente que se inscribe en el proyecto, ¿no? So- y todo ya el producto ya hecho. El producto ya hecho para el final de la semana 14, para que la 15 puedan hacer. Sería mejor tener como un tiempo antes para hacer como un nuevo piloto. No necesariamente con estudiantes de la UEA, sino con un grupo pequeño entre nosotros mismos. Podemos hacer un piloto a ver si es que todo funciona, si es que todo se entiende, si todo está claro. Ujú. Y entonces parte de los elementos que vamos a revisar esta semana, además de generar ya todo nuestro sistema de difusión y de pulir como poco a poco la identidad, es una nueva consulta sobre temas dramáticos, estéticos de nuestros estudiantes, a nuestros compañeros de estudiantes de la UEA. Y con eso cerramos hasta el domingo lo que tiene que ver con difusión, contenidos gráficos y textuales. Y el domingo también presentamos esta propuesta del sistema de realidad virtual, ¿cierto? Lo que hemos conversado desde hace varias semanas de identificar los retos de realidad virtual, análisis de tipologías, tener una definición clara del sistema interactivo, esta propuesta de visualización de datos, qué datos voy a usar, cómo los voy a Eso es para el ofrecer. domingo también. Ujú. Ya no es para el miércoles. No. Antes ¿Qué salía, cosa? antes salía eso para el miércoles. Esto sería para el... Ah, sí. No, no es para el miércoles.
Mi error. Ay, Lo nos siento. asustó. Lo siento. Mi error. O sea, hay cosas que ustedes deben que deben haber ido avanzando ya, pero es para el domingo también. Por ejemplo, para trabajar en el prototipo físico, que implica el esquema de navegación, el diseño del layout, necesitamos tener como con claridad estos elementos antes, ¿no? Cómo vamos Y a vamos a trabajar esta construir. semana. O sea, ya tenemos algunas partes. Sí, Ah, ahora ya, ya. vamos a trabajar un poco más en diseñar el layout porque mañana vamos a construirlo. Mañana vamos a construirlo así como modelitos. Súper. Entonces, eso es para que tengamos claro cuál es el trabajo de la semana. Ah, y esto es como lo que quería que revisen. La accesibilidad en realidad virtual. Chequearán este articulito. Está bueno. Súper. Hasta aquí preguntas, cholos y cholas. No. Bueno. Necesito un o una voluntaria. ¿Quién fue el último en llegar? La última en llegar. El host. Mentira, yo estaba antes, yo vi cómo fueron llegando. Mentira, host. Yo estaba acordándome quién entró al Le final. tocó a la Cris por Zapa. Por Zapa, ajá. A ver, La bueno. señora Zapa. Pero yo sí tengo dislexia. A ver, Cris, por favor, necesito que nos ayudes a leer esto. A friend who has dyslexia described to me she's experiences reading, no sé, reading. She can read, but it takes a lot of concentration and letters seem to jump around. I remember reading about Taimi Cheo. No, eso no sí sé, eso sí no sé cómo hacer. Yo no puedo ni hablar en español. Wouldn't it be possible to, no sé esa palabra tampoco. On a website with Java, no, tampoco sé esa palabra. Profe, eso Sure, está con trampas. sure it would feel like making a board. Chuta, Ajá, ese sí bueno. tampoco sé. Ya, Sufi, gracias, querida. No, esto es como solo una representación a través de un website creado en Java, de cómo esta chica que tiene dislexia le explica a su amigo de lo que se siente leer si tienes este tipo de condición, ¿no? Creo que, claro, es súper difícil empatizar cuando no terminas de entender o de sentir o de percibir. Imagínense tener que dar una prueba y si ya es difícil, ¿no? Como acercarse a dar una prueba frente a toda la presión que se genera de que tengas que lidiar como con tu memoria y con esos conocimientos que no quedaron tan claros y que además tengas que enfrentarte a textos así, ¿cierto? Con información. Probablemente es más fácil mientras más familiarizado estés con la palabra, ¿no? Entonces a la Cris no le costó tanto trabajo leer algunos párrafos, algunas palabras, ¿no es cierto? Mientras las palabras se volvían más raras, ¿cierto? Como tipoglicemia, era más difícil adivinar qué quería decir. JavaScript, ¿no es cierto? Cosas como que tal vez no forman parte del lenguaje común, se vuelve más difícil de leer. Sí, era JavaScript. JavaScript, ajá. Entonces, eso, como primer punto. Hay que cachar. Segundo, ahora sí, Josu. En este ejemplo, Josu, ¿cuántos campos se encuentran en estado de error? ¿Cuántos
campos se encuentran en estado de error. A ver, dos, no sé. ¿Cuáles dos? El de las palabras y el que dice código por el signo de por el signo de alerta. Este de aquí. Ajá. ¿Y cuál más? Y del de arribita de ese, lo Este, que yo, el del ajá, CAPTCHA. ajá, ¿no? ¿Se acuerdan de Neil Harrison? Este man que es cyborg, que no puede ver colores y que ve todo en escala de grises. Son problemas medio comunes, ¿no? ¿Cómo se llama? El daltonismo, sobre todo en hombres. Las mujeres creo que no sufren mucho de daltonismo. Los hombres sí. Miren, esta es la versión a color. ¿Cuántos campos están en estado de error? Josu. O sea, 4 en todos estos, ¿no? Que están con filo rojo. claro, no está nada lleno, Ujú. literal. Pero así no Ajá, se cacha. no, Así no se cacha. yo decía tal vez era eso que dice como PayPal, era como que no se podía ver, pero no, pues o sea, es como que la trampita para Ujú. pero no, qué denso, ¿no? Entonces, Si no se nota el rojo, es como no que literal podemos, no sabes. y como diseñadores muchas veces confiamos todo al color, ¿no? Decimos como ya el color suficiente. Entonces, yo creo que primero tenemos que entender, ¿cierto? Como de manera general cuál es la problemática, que existen diferentes tipos o sea, que existimos diferentes tipos de personas y que no todos tenemos las mismas capacidades, ni que tampoco todos tenemos las mismas limitaciones. Hay diferentes tipos de barreras. ¿Qué es lo que debemos hacer frente a esta problemática? Como diseñadores centrados en el ser humano, ¿no? Como diseñadores centrados en qué es lo que deberíamos hacer para evitar que personas con dislexia sufran al dar un examen, para evitar que personas con diferentes niveles de daltonismo sean incapaces de identificar errores en un formulario de registro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tomarles en cuenta. Tomar en cuenta a la gente, ¿no? Entender primero, conocer, entender y saber cómo diseñar para la accesibilidad, ¿no? Yo creo que en todos los tipos de diseños, ¿no es cierto? Desde el diseño de una tipografía, el diseño de un logotipo, de un cartel, todos se encuentran, todos tienen como esta capacidad de ser problemáticos, pero sobre todo el diseño interactivo y sobre todo el diseño para nuevos medios, ¿no? Orientado ahorita digamos que estamos trabajando con cosas que son un poco más, sí, ¿no es cierto? Pueden ser como consideradas un poco más innovadoras en términos de lo que corresponde a lo común y cotidiano de los nuevos medios. Pero ustedes ya han trabajado con apps, ustedes ya han diseñado web y son como las cosas como más comunes y más cotidianas, ¿no? Pensemos como desde las dificultades más grandes y más comunes que existen en nuestra realidad, ¿cierto? Eh, como a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, cada vez les cuesta más salir de la casa. Entonces, mi tía abuela, por ejemplo, como re fan de salir, o era al menos fan de salir a la calle para pagar la luz y el agua. Pero las calles no son accesibles, ¿no? Las veredas están en pésimo estado, son terribles. Mi tía abuela prefería caminar por la calle, o sea, de lo ilógico e irracional que suena, ¿no? Camina por el filo de la calle porque es más
recto que caminar por las veredas. Claro, o sea, impensable además que pueda subirse o bajarse de un bus. No, o sea, eso no va a pasar. Y el problema es que intentar pagar. ¿Ustedes han pagado alguna vez como servicios básicos a través del internet? Sí, No, ¿Qué tal, Josu? ¿Fácil o difícil? sí es fácil, profe. Ahora está mejorado como que el sistema, pero al principio, antes de que la actualización, porque mi mamá tiene cuenta en el Banco del Pichincha, era como que buscar la empresa y después no sabía si poner como no sé cómo se llama, es como el comprobante o el número del El suministro, algo número de así. suministro. Ajá. Pero ahora es como que súper fácil, así. Ujú. Incluso ya te queda grabado y solo aplastas como a pagar servicio básico y ya te sale incluso el valor del mes y tú decides hasta Ujú. cuándo pagar y te dice incluso la fecha de cuándo y te evitas toda la cola, bueno, que era antes y así. Claro, y pregunta, ¿por qué lo haces tú y no lo hace tu mamá? Ah, no, no es que siempre lo haga yo, profe, Sí. solo a veces como que mi mamá dice, date revisando, date pagando, así yo, bueno, ma, ahorita entro y ¿Y pago. crees que eso podría hacerlo tu abuelita Mi abuelita, no, o tu no creo. abuelito? No, no creo, profe. Entonces, como la ¿Por mayoría qué de las no? cosas ya no están pensadas, ¿no? Para las personas, sobre todo para Ujú. los quienes más lo necesitan. Es mucho más fácil para vos, para tu mamá, por cualquiera de nosotros salir a pagar como todas estas cosas que para los adultos mayores, ¿no? Entonces hay muchísimos problemas que muchas veces están ligados a eso, ¿no? Como a discapacidades, otras veces están ligados a deterioros que son como más, que están como más vinculados al mismo desgaste del cuerpo y de la mente a través de la edad. Pero veíamos ahora dos, ¿no es cierto? Dislexia y daltonismo. ¿Qué tipos de discapacidades conocen? puede ser enfermedades terminales. No, eso no es necesariamente una discapacidad, pero digamos que sí es un O problema. sea, sí les ponen como Discapacidad, discapacidad. discapacidad visual, puede ser. Discapacidad visual puede ser, ¿cierto? Es que se engloba como dentro de las perceptuales, de todo lo que tiene que ver con la Epilepsia. percepción. Epilepsia también. O sea, para nosotros diseñadores, por ejemplo, hacer como cosas muy Muy locas. fluidas en animación puede también desencadenar ese tipo de ataques, ¿no? Entonces siempre es importante, si es que haces como este tipo de trabajos, poner notificaciones o dar alternativas. ¿Qué otro tipo de discapacidades? Podría ser Física, ¿Mm? física. Físicas, físicas también. No poder, imagínense lo que implica interactuar con un teléfono, con un dispositivo móvil, si no tienes, pulgares. capaz si no tienes, solamente todos tus dedos, ¿no? Si no tienes pulgar. Imagínense También podría cómo, ser, ¿cómo se llama eso? Autismo, por también. ejemplo, el de Asperger, que no pueden ver el amarillo, algo así. Claro, todo el espectro autista, incluyendo el Asperger, también tiene características específicas que deben ser tomadas en cuenta, ¿no? En términos cromáticos, en términos de organización de la información, en términos de tipos de representación que se utilicen. Claro, el auditivo también podría ser. El auditivo también. Muchas veces confiamos, eh, como casi todo, ¿no es cierto? Como casi toda parte de la experiencia a la audición. Entonces, subtítulos son como cosas súper importantes. Inclusive otros elementos que están vinculados, porque las personas sordomudas no es, o sea, el español no es su lenguaje, no es, o sea, por ejemplo, sordomudos ecuatorianos
no hablan español como lengua materna, sino su lengua madre es el lenguaje de señas. Y cada vez que leen tienen que traducir. Entonces se vuelve como súper complejo. Además, incluir imágenes y texto, porque está sobrecargando el mismo nivel, el mismo lado del cerebro, el mismo lóbulo. A ¿En nivel de serio? estadística. Dime. Sí, en serio. O sea que las personas sordomudas, o sea, de aquí hablan igual que las de, o sea, tienen el mismo lenguaje que las de Alemania. Yo no sabía eso. No sé por qué creía que hablaban, tenían su No sé lenguaje en si, español. no sé si tienen el mismo lenguaje, pero al menos su lengua materna no es necesariamente el español. O sea, es una lengua propia. Claro, Entonces, no lo cada vez había que pensado. leen, están traduciendo, porque no aprendieron como nosotros de manera, de manera oral el idioma. Es tenaz. Veamos como a nivel de estadísticas, ¿no es cierto? Más o menos. 2.8% de la población del Ecuador se declara a sí mismo como discapacitado. O sea, estos son como casi 500,000 personas. De hecho, es como un poquito más de 500,000 personas. Más bien es como al revés. Casi 3% de la población se declara como discapacitado. Pero, ¿vieron? Esto es como las cifras son de personas que se declaran a sí mismas como discapacitados. Sin embargo, 50% de las personas que califican como discapacitados no se consideran a sí mismos como discapacitados. O sea, es muy probable que muchos de nosotros tengamos alguna discapacidad, pero no nos consideremos como discapacitados o no nos hemos dado cuenta todavía. Eso es como una probabilidad. Cada vez es más fácil identificar, eso sí, pero hasta hace algún tiempo, por ejemplo, entender que alguien tenía dislexia era muy complicado. O sea, pasaba como mucho tiempo y las personas como rendían muy mal en escuela, en el colegio, y ni ellos, ni sus padres o madres, ni sus profesores o profesoras se daban cuenta que tenían dislexia, sino pensaban que solamente era un man que no podía, ¿no? Es complejo. Entonces, muy probablemente alguno de nosotros dentro de la clase tenga alguna discapacidad y no lo sabemos. Sobre todo porque a nivel global, ¿no es cierto? La OMS y la ONU han identificado que 600 millones, entre 600 y 650 millones de habitantes del planeta tienen discapacidades. Y eso es más o menos un 10%, ¿no? Tomando en cuenta que nosotros somos 7 billones de habitantes, 600 millones son es como un 10%. Entonces, de esta cifra de que el 3% de la población del Ecuador se declara a sí mismo como discapacitado, es muy baja para lo que debería realmente ser. Hay como un 7% que está como por ahí, ¿no? Perdido, desaparecido. Información, un poco más de información estadística. La mayoría de los tipos de discapacidad en Ecuador son físicas. Esto después tiene que ver las discapacidades cognitivas. Entonces, físicas pueden ser como de movilidad o que tienen como carencia de algún miembro de su cuerpo. Cognitivas están relacionadas totalmente al nivel de procesamiento, ¿no? Entonces, es como también complejo como pensar cómo lidiar con personas que tienen distintos tipos de capacidades intelectuales, ¿no? Después están las perceptivas, que es igual un número súper alto si es que ustedes suman auditivo y visual. Como 25% es inclusive más alto que el nivel cognitivo, ¿no? Y después psicosocial, como el Asperger, como todos los niveles de autismo. Entonces, nuevamente, dentro de los diferentes tipos de afecciones, ¿no es cierto? Veíamos que en relación a deficiencia de visión de color, por ejemplo, daltonismo,
entre un 7 a 12% de los hombres tienen alguna deficiencia relacionada a este problema. Entonces es muy probable que al menos uno de nosotros, ¿cuántos hombres estamos presentes en esta sesión de Zoom? Galo, Josu, Maxi, Alex, Gabo, Carlitos, Ricky, yo. Somos 8, ¿no? Si es que vemos la tasa de entre 7 a 12%, eso es más o menos uno de cada 10, ¿no es cierto? Nosotros somos 8, nos salvamos. Si fuéramos 2 más, si estuviéramos 2 más presentes, sería como muy probable que al menos uno de nosotros tenga daltonismo. Después, alrededor del 4% de la población, esto es casi uno de cada 20, tiene visión reducida, ¿no es cierto? La visión reducida implica que ningún tipo de lentes, como lentes comunes y corrientes que puedes comprar en el oculista, son capaces de devolverte la visión completa. Y esto es en general, ¿no es cierto? Hombres y mujeres. Entonces, nosotros en la clase estamos ahora 16. Es muy probable que uno de nosotros tenga estos problemas de visión reducida, ¿no es cierto? Ningún tipo de lente es capaz de completar al 100% su capacidad de visión. Nos salvamos un poco por la edad, ¿no? Nos salvamos un poco por la edad. Es más probable que las personas mayores tengan problemas de visión reducida, no tanto ustedes o yo. Sin embargo, los problemas de visión reducida se van incrementando con la edad. Entonces, mientras va pasando el tiempo, empezamos a tener más probabilidades de tener como este tipo de problemas, ¿no? Y claro, esto, sobre 40 años, casi todos a nivel mundial necesitamos lentes de lectura bifocales. Yo creo que es muy probable que este número se haya reducido después de como toda esta super experiencia virtual que hemos tenido con el COVID. ¿Quién no utiliza lentes para nada de los aquí presentes? Yo. Yo, Vista de águila. Alex Para yo. Alex y Joa. sí, yo no uso, profe. Eso, súper. Ya van a ver a los 40, amigos. Los bendecidos por los favoritos de Dios. Veo Literal. de gratis, profe. Ya van a ver después de esta sobredosis de pantallas que nos ha tocado en la pandemia. Pero es tenaz, porque por ahora están a salvo, amigos, pero cada vez se vuelve más difícil y cada vez sin lentes es más complicado, ¿no? Y cada vez van a ver que les pasa lo mismo que a sus viejos, que para poder ver quién les escribió por WhatsApp tienen que alejar su teléfono lo que más puedan. Entonces entendamos eso, ¿no es cierto? Por un lado, cómo nosotros o cómo los diseñadores contemporáneos están lidiando con estos problemas. Después, cómo nosotros pensamos también lidiar con esto cuando diseñemos para la vida real. Ahora mismo, ¿no es cierto? Que están realizando sus prácticas y que tienen que hacer proyectos que finalmente salen al aire. ¿Cierto? ¿Cómo lidiamos con este tipo de problemáticas? Desde cosas súper básicas, como poder leer algo, ¿no es cierto? Que no esté como en letras ínfimamente chiquitas, sino que te den esa capacidad de verlo en diferentes tamaños. Y finalmente, ¿no es cierto? Uno, es como los diseñadores lead están como trabajando con eso ahora, cómo ustedes van a hacerlo en el futuro y después, cómo se los van a hacer a ustedes cuando ustedes sean viejos. ¿Cómo nos van a tratar los nuevos diseñadores cuando nosotros seamos viejos? Cuando seamos lo suficientemente viejos como para tener problemas de lectura, como cuando seamos lo suficientemente viejos como para no poder recuperar nuestra capacidad al 100% de visión con ningún tipo de lentes.
cómo nos van a tratar los diseñadores cuando seamos viejos, no solamente a nivel de características perceptivas, ¿no? Sino también con las barreras de la experiencia, ¿no? Con estas barreras en relación a los modelos mentales, de no importa si tu abuelo o tu abuela tienen como súper buena visión. El problema es que las cosas ya no están diseñadas para ellos y nadie se preocupa en diseñar elementos que ellos puedan utilizar, ¿no? Claro, mi otra tía abuela, porque la una va, ¿no es cierto?, iba al menos a pagar la luz del agua. La otra tiene, ella es la que tiene 87 años, ¿no? Su hermana mayor tiene 98 y ya no puede leer nada, ¿no? Pero le gusta full leer. Y no hay como audiolibros, no, o sea, no hay como un formato de audiolibros que ella pueda utilizar, como una cosa que solo ponga play y que esté pensado en su edad, ¿no? Que esté pensada en cómo podría interactuar alguien que nunca aprendió una computadora en toda su vida. Entonces, es súper importante aprender a diseñar para la diversidad, ¿cierto? Saber que existen y, y saber en qué diferentes condiciones podemos diseñar para cada uno, ¿no es cierto? Acuérdense que en algún momento cuando empezábamos este semestre decíamos, hay un dilema súper grande que es, por un lado, como diseñadores tenemos que concentrarnos en un público súper específico, ¿no? Entonces, llegamos a apretar y decir, como esta experiencia no está pensada en todo el mundo, no está pensada en todo un país, no está pensada en toda una ciudad, no está pensada en toda una universidad, está pensada como en esta carrera, pero de esta carrera para este tipo de personas, ¿no? Entonces, alguien tenía como el grupo de los que están en 10º egresados de turismo, otros iban teniendo como los que acaban de entrar de ni sé dónde de ambiental, otros. Entonces, vamos como haciendo investigaciones específicas, pero al mismo tiempo tienen que ser aproximaciones universales, porque dentro de esa especificidad pueden haber distintos niveles de habilidades, ¿no? Cognitivas, perceptivas. Entonces, la primera recomendación del principio de universalidad es que las cosas puedan ser percibibles, ¿cierto? Que todos dentro de las diferentes características de percepción que tengamos podamos entenderlas. Después que puedan ser operables, ¿cierto? Que no importa como cuáles son tus habilidades, tus capacidades, puedas interactuar con este sistema. Luego que sean comprensibles, o sea, que las puedas ver, que las puedas identificar, pero que puedas entender qué significa también. Y el término robusto que tiene como una, tal vez como referencia más técnica, ¿no? Que sea robusto técnicamente, es decir, que pueda ser interpretado por diferentes sistemas operativos, por distintos tecnologías, por distintos navegadores, por varios periféricos. Entonces, las recomendaciones en Percibible, viste, como imágenes, no solamente que sean imágenes, sino que tengan también la alternativa de incluir texto, ¿no? Ustedes seguramente cuando trabajaban en la... Y vieron, eso es como una cosa que no hemos aplicado. Eso es una cosa que no hemos aplicado, lo voy a poner en el chat. Pero cuando nosotros escribimos en los tags en HTML, ponemos image, ¿no es cierto? Source, que es el atributo. En source ponen el URL y no sé si se acuerdan, pero hay un tag que se llama alt. Perdón, hay un atributo que se llama alt, que forma parte del tag image. ¿Lo cacharon? ¿Lo estudiaron? O si lo estudiaron, ¿se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerdan, qué flojos. Me Repita, acuerdo. prof.
Repita, dice, si yo no te di esa clase. Cuando, ¿dónde está? Image. Cuando ustedes crean una imagen, que es lo mismo que nosotros hacemos cuando estamos creando las imágenes para Twine, utilizamos el tag image. El tag image siempre, siempre, siempre tiene este atributo alt, que es el texto alternativo, que es descriptivo. Entonces, mira. Cuando ves Claro, esto, sí, claro que vimos. ujú. Esto funciona sobre todo cuando utilizan estos lectores de información. Entonces, personas que no tienen capacidad completa para ver toda la información. Cuando les están narrando estos tipos de lectores, te voy a decir, hay una imagen que tiene a una chica con una chaqueta. ¿Dónde estábamos? Alternativas de elementos multimedia, ¿cierto? Como, sí, muy bacán, como toda la animación que hacemos, 2D, 3D, pero hay muchas personas que no pueden ver u oír todos los contenidos animados que hagamos, ¿no? Que tengan la capacidad de adaptarse a diferentes dispositivos y que sea fácilmente distinguible, ¿no? Que tenga el tamaño suficiente, que tenga el contraste suficiente. En relación a que las cosas sean entendibles, es que puedan ser leídas. Cuando tú leas, caches de qué van, ¿cierto? Que puedas predecir hacia dónde moverte, hacia dónde desplazarte. Y que tenga como esta capacidad también de inputs asistidos, ¿no? Entonces aquí hay una relación que puede ser accesible desde el teclado o desde otros tipos de periféricos. Pero además que tenga el tiempo suficiente, ¿no es cierto? Para que personas que se demoren como más tiempo leyendo, entendiendo, ¿viste? Personas con dislexia puedan reaccionar. Que sea navegable, que todas las personas sean capaces de comprender la estructura y también hablamos de esto, ¿no es cierto? Que sea anticonvulsiones, ataques epilépticos. Hay algunas guías, ¿no es cierto? Quienes más trabajo han hecho en ese sentido son como todos los que están vinculados a la web. Entonces pueden encontrar guidelines de WCAG, de W3C, de Y, que hablan de accesibilidad en general. Pero hay como algunas pistas, ¿no? Hay algunas pistas y creo que son como muy buenas guías, pero sobre todo es como trabajo es como sobre todo un trabajo de empatía. Pero miren, como relación al espectro autista, ¿cierto? Te dicen como utiliza colores simples, no uses cosas muy brillantes, no uses cosas que, eso, ¿cierto? Que tengan contrastes muy brillantes. Recomendación, escribir las palabras y no trabajar como tanto con estos símbolos y iconos. Es como un poco extraño, ¿no? Capaz como pensar como más en alternativas. Pero figuras es como más difícil de entender, ¿no es cierto? Para personas dentro del espectro autista. Igual hay que tener como esa consideración, que es súper difícil llegar a diseñar algo que sea como, que logre satisfacer a todos las distintas problemáticas, ¿no? Entonces, más bien es como pensar en las diferentes alternativas. Bullets con contenido simple en lugar de tener como párrafos gigantescos de texto. Que los botones sean súper descriptivos y sepan dónde llevan. Layouts simples y consistentes. Personas que tienen diferencia auditiva, ¿cierto? Palabras más que imágenes, subtítulos en lugares donde tengas audio, secuencias lineales y lógicas en el layout y no estructuras súper complejas, romper en diferentes estructuras del contenido.
y dejarlos que también ellos te avisen cuál es la manera adecuada de contactarse con ellos, ¿no? No solamente números de teléfono, por ejemplo. Personas con dislexia, ¿no es cierto? Hay otras recomendaciones. Dicen como bien, trabaja más diagramas y más imágenes y menos texto. Entonces ahí entramos como en un conflicto, además con espectro autista, ¿no? Personas con dislexia es como más diagramas, menos texto, en el otro es como más texto, menos símbolos, menos diagramas, menos cosas abstractas. Alinear como los elementos de la izquierda y no trabajar con itálicas en mayúsculas. Vieron, hay como muchas recomendaciones. Y ahora estas son como solo algunos de todos los elementos, ¿no? De todos los elementos que pueden ser analizados. Entonces, en visión reducida hay otras características. En general, creo que es como importante entender, leer y tratar de ser lo más consistentes posibles. ¿Cierto? Creo que más allá de dar como una receta de cuál es la manera adecuada de trabajar, es sobre todo entender, ¿cierto? Que lo que implica ser parte de un sistema de diseño accesible es permitir que las personas con diferentes tipos de habilidades y con diferentes tipos de discapacidades sean capaces de percibir, de entender, de navegar y de interactuar con la web. Y que ellos también tengan la capacidad de decidir cómo quieren y cómo pueden contribuir, ¿cierto? Es que es algo muy bacán de la web que está creada por la participación de todos. La web no es como una cosa que alguien decidió cuál es el contenido que todos vamos a ver, ¿no es cierto? No es como la tele, sino en la web es este espacio en el que todos estamos construyendo constantemente y que todo tipo de personas deben tener la capacidad de participar y de construir. Y esto implica también cuando nosotros trabajamos en una experiencia de realidad virtual que forma parte de la web, como en el caso del Hubs, ¿no es cierto? Web no es solamente una cosa plana, web también es una cosa tridimensional. Esto es como un ejercicio súper básico, pero vamos a ver como en un segundo, ¿no es cierto? ¿Qué implica como este contrast checker? Creo que más bien es así. Vamos a hacer así. Vamos a ver la web de la U y vamos a revisar algunos elementos, ¿no? A mí me gusta muchísimo este sistema que creo que ya no está tan actualizado, pero que te permite, ¿no es cierto?, cambiar en diferentes tamaños y cambiar los diferentes tipos de contrastes. Que si ustedes cachan es algo como súper común en los teléfonos. ¿Alguien utiliza en su WhatsApp un tamaño más grande del que viene por defecto? Mi abuelita. Tu abuelita. Nadie más. Tienen las letras chiquititas. Porque hay 3 tamaños distintos. Creo que tienes como pequeño, mediano y grande. ¿Nadie utiliza el mediano? ¿Ninguno de ustedes? No, No. Chuta, yo no. sí, ya me Usted hicieron sí, sentir profe. viejo. Ah, Ya me hicieron sentir ya. viejo. ¿Alguien utiliza el formato el dark mode en sus teléfonos? Yo Como sí, todo Yo oscuro sí. y con letras blancas. Sí, siempre, Más siempre. lejos del siempre. contraste. Es Es que en la mejor. noche sí duelen los ojitos. Ujú. O sea, sí, a mí todo el tiempo capaz que me duelen los ojos, si es que he visto como cosas tan brillantes. Pero en general, vieron como todas estas opciones que inician como siendo parte de recomendaciones web, cada vez te permiten como explorar más espacio, ¿no? Yo lo que quería es que vayamos más bien como a ver, este debería estar
Como hipervínculo. En el EVA también hay eso, ¿verdad, profe? En el EVA. Ajá, de cambiar los colores, Ujú. según vi una vez. Preferencias de... No me acuerdo. Preferencias de mensajes, de calendario, de curso, configuración, editar. No. Pero, o sea, si es que existe, además, debería ser súper evidente. Ajá, Debería ser súper fácil cachar dónde a está. mí Y aquí, no, verá. Espere, déjeme. Sí, arriba, justo arriba le sale tamaño de fuente, pero a usted no le sale, a mí sí. ¿en dónde te sale eso? Verá, ya le muestro. Puedo compartir la pantalla para que vea. Sí, por favor. Mire, ahí arriba. Increíble. ¿A todos les sale eso? No, Y a mí también no, solo tiene a la este. Majo nomás. Creo que puede ser el Ay, Safari. Sí. Ella no. pagó el PRI. No, hay una, creo que es en la parte de configuración del editor, algo así. A mí me salió eso cuando puse ahí. Pero puedo como los- Ujú, puede ser el Safari. Capaz tú usas Safari, Ali también. Sí, no sé, pero No, había yo una uso el opción. Chrome. Pero había una opción donde usted podía, era como creo que para disléxicos también, y le cambiaba Ajá. o Ponle en sea, la configuración del editor, creo tipografía. que era ahí. Le cambiaba la Correcto. tipografía. Ajá. No mientras usas No, el premium. Pagas por el premium. el premio, sí. No me acuerdo, pero yo Esas vi de Apple. cosas de Apple. No, pero no me acuerdo. X, ya nada. Pero sí. Siempre el rico Ah, humillando al pobre. preferencias. Sí, siempre. Qué bestia. No sea siempre. A ver, ¿en dónde estábamos? Ya me hicieron olvidar dónde iba la clase. Ah, profe. Verá, Sí, ahí justo en donde está. ya. Ahí donde dice accesibilidad, creo que. Eso, no Ya sé. vi. Ah, esa configuraciones de Ahí accesibilidad. está. ¿Dónde? ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Verdad? A ver, Pero verás, vaya, va a la Leva. página. Aleva, ahí, justo en la esquina izquierda. Acá. Sí, izquierda, abajo. Ahí le sale el Ajá, botón aquí de está. igual. Configuraciones de accesibilidad. Increíble. Font para dislexia. Font para Habilidad barra de dislexia. accesibilidad. Wow. Súper bien. Súper bien, solo que debería ser más evidente, ¿no? Claro. Oh, shit. Esta es la fuente para dislexia. La Comic Sans, no mentira. Vamos a quitarla. Pero yo sí lo voy a dejar así forever. En Darks Mode. Súper. Porque es mejor Darks que recibir. Ya ve. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer como un análisis súper rápido de cosas muy sencillas de la web de la PUSE. Entonces yo voy a ir acá. puse.edu.es, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a ver las recomendaciones. A mí me gusta muchísimo, les dejo como este recurso de WebAIM. Aquí hay algunos, no solamente este Contrast Checker, pero en WebAIM hay algunos recursos que les pueden ser de mucha utilidad al momento de evaluar cuán accesibles o no son diferentes sistemas. Entonces, a ver, primero vamos a ir al contrast checker, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan buen contraste o mal contraste tienen algunos elementos de la PUSE. Este menú, ¿no es cierto? Que es como
Inclusive, ¿por cuál vamos primero? Vamos por este menú de acá. Creo que tengo que abrir el ilustrador para identificar colores. O el Photoshop o lo que sea. Entonces voy a hacer un screen de esto. Vamos a hacer un screen también de estos de acá. Y ya, creo que es suficiente con eso. Entonces, ilustrador. Esto es como algo súper importante que siempre deberían, para mí es como de las cosas más básicas, ¿no? De las cosas más básicas que debe siempre trabajar un diseñador gráfico, que la cosa tenga contraste. Y ya, es como, nos estamos preocupando de mil cosas, ¿no? Pero ni siquiera tiene contraste a veces. Ahí fracasaste rotundamente. Entonces vamos a ver, este texto es blanco. Sí, es blanco, ¿no? Totalmente blanco. Sobre fondo, esto. Sobre fondo cian. O super. Entonces, foreground, blanco. En background, de color cian. Entonces, miren, estas son las recomendaciones de la WCAG para AA y AAA. En texto normal y en texto grande. Inclusive para objetos, ¿no? Falla, 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 falla. No hay suficiente contraste. Es decir, como muchísimas personas que tenemos problemas de visión, nos va a costar muchísimo leer lo que dice acá por el tamaño en el que se encuentra. Entonces, lo que te dicen es, mire, si tú empiezas a mover esto, además, como vas a saber cuándo. A este nivel se vuelve leíble para texto grande, sobre todo en formato AA, que es como no es tan bueno, pero ya. Ok, tienes como un primer nivel atravesado. Aquí, viste, ya tienes un radio de contraste de 4.5, entonces acaba de pasar en AA de WCAG para texto pequeño. Y ahí recién tienes como suficiente contraste, ¿no? Que es radio de 7. Pero miren aquí, o sea, el contraste es de nivel 2. Entonces, no es ideal. No es más allá de que se vea bien, se vea mal, como no importa eso en estos términos, ¿no es cierto? Es como cumple o no cumple. Es como, es así de fácil. Es así de fácil. Veamos este. ¿Qué creen? Sí, cumples. ¿Que sí cumple? No, es como medio gris. Bueno, no se ve. Vamos a ver. Texto 8. 8, 8, 8, 8. Uy. Fondo 21, 2, 2, 2. Para textos grandes. Para textos grandes, ¿no es cierto? En este caso creo que textos grandes es más de 14 puntos. Veamos cuánto tiene este. 14 puntos. Entonces, para textos de más de 14 puntos, funciona. Este tiene... ¿Dónde está el 6? No tiene tamaño, pero debe ser 12 u 11. ¿Creen que esto tenga más de 14 puntos? Mm, No puedo inspeccionarlo porque desaparece cada vez que me muevo. Es porque es dos menús.
Ya, ahí. Bueno, pero no tiene, ni fregando, ¿no? Entonces, sí, esas son cosas que no deberían pasar, ¿no? Esas son cosas que no deberían pasar nunca. Y la otra cosa que podemos hacer, que es chévere, es el WebAIM también te permite tener como unas evaluaciones. Web Accessibility, creo que es este. Test, súper rápido. Entonces, tienes un test que te puede dar información de cuál es el estado de esa web. Entonces vamos a poner puse.edu.es. www. No, http://. Ay, que no sé qué estoy haciendo. WebAIM. Aquí, lo siento, estaba poniendo mal. Aquí es el reporte, ¿no? En Wave. Wave.webaim. Entonces te va a decir cuántos errores porque no tiene textos alternativos, porque no tiene suficiente contraste, porque tienes alertas en diferentes áreas, ¿no? Y puedes ir inspeccionando uno por uno. Entonces acá podemos buscar como nuevamente los contrastes, que capaz son como los mismos que ya habíamos identificado. ¿Sí ven? Como los mismos contrastes que habíamos visto, los marca acá. Entonces te va a decir dónde faltan textos alternativos. Empty o null alternative text. Bien, acá no hay textos alternativos, ¿no? Entonces yo qué sé, como esas cositas. En definitiva, creo que hay que entender como las aproximaciones. Por un lado, veíamos como esta lógica del diseño accesible. Sin embargo, hay como esta corriente de diseño universal, ¿no es cierto? Accesible, si bien accesible, pensamos que las personas pueden tener diferentes maneras de aproximarse y que debes tener como esta capacidad de tú poder decidir. Creo que el diseño universal es un poco más utópico en ese sentido y te dicen, tú eres capaz de diseñar algo que todo el mundo pueda utilizar con la mejor experiencia posible sin la necesidad de generar nuevas adaptaciones, ¿no? Para eso hay que tomar en cuenta barreras físicas, ¿no es cierto? Ya hemos hablado como un poco de diferentes características motoras o perceptuales y cognitivas, pero también conceptuales, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuáles son los modelos mentales? ¿Qué es lo que piensa como, y cómo piensa la abuelita? Y lo mismo de tu hermano o primo o sobrino de 5 o 10 años, ¿no? Pero también económicas. No todos tenemos las mismas capacidades, evidentemente adquisitivas, y eso no debe ser una limitante para que la gente tenga acceso a diferentes elementos, a diferentes recursos. Y finalmente culturales, ¿no? Que tampoco debería ser como una gran diferencia. Entonces hay principios de la universalidad, que son el uso equitativo, que tengas flexibilidad en la manera en la que puedas utilizar algún sistema interactivo, que sea simple, que sea intuitivo y que puedas percibir esa información. Después recomendaciones que sea tolerante al error y que no implique demasiado esfuerzo físico ni mental y que pueda ser usado en diferentes maneras, ¿no es cierto? Para diferentes tamaños, para diferentes tipos de espacios. Esto no está bien aquí. Esto sí. Esto sí. A mí me gusta muchísimo este ejemplo y este caso de estudio del control adaptativo que desarrolla la Xbox. Voy a poner un videíto para que cachen.
However, for gamers with limited mobility or gamers who don't use both their hands, this controller design might not work best for them. Doorknobs are the worst thing ever invented. Putting on shoes. The cell phones that I use, these are the sorts of things that we don't think about until cats do, and I think about them every day. I have cerebral palsy on my entire right side. This side of the controller is fine. This side doesn't have any. As game platforms have gotten more sophisticated, the controllers have gotten more sophisticated, and it started to get frustrating. We designed the Xbox Adaptive Controller through feedback from the accessibility community. The Xbox Adaptive Controller is really easy. You just plug it in, and then you can plug in various other devices. I can make it work for me the way it has to. With the Xbox Adaptive Controller, a gamer can game with one hand and one foot, or one hand and their shoulder, or even one foot and their chin. And I can change it from game to game. Good, ready? Forward. Squeeze tall. There it is. Craig Hospital is a facility for patients who've either had a spinal cord injury or a traumatic brain injury, and it's a place for their rehab. Yes. We're here for game night, and we're helping new patients getting back into gaming again. Is that the D-pad? Yeah. Our role as occupational therapists is to get people back to doing. When the Xbox Adaptive Controller came along, it acted like an Xbox controller, and it just worked. Uh-oh. Over there. Ooh. On the standard Xbox controller, it's just hard to press the buttons because I can't really put pressure through my hands. But then with the adaptive controller, I can use larger joysticks, larger buttons that are easier to press and reach. Corey and his brother Zachary are twins. Before Corey's injury, Zachary had gamed with him regularly, and that was the way that they related to each other as siblings. Who do you love playing Xbox with here at Craig Hospital? Zach. The Xbox Adaptive Controller and the co-pilot feature allowed them again to play games together. So there's a huge social component to it. You got that. Yes, yes. They can play any game they want. I see the confidence just burst out of them. Entonces, a mí me parece particularmente que es un sistema súper interesante, ¿no? El control adaptativo del Xbox. Es súper difícil igual trabajar en temas de accesibilidad. No es una cosa tan sencilla. Sin embargo, es algo que sí tenemos que tener presente todo el tiempo, ¿no? Desde como las características más básicas. En este punto yo creo que lo que nosotros necesitamos es como pensar desde, igual como desde la raíz, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características que son retos para los diseñadores que tenemos que identificar para poder generar un sistema de realidad virtual que sea usable dentro de las distintas de los distintos ejes que hemos planteado, ¿no es cierto? Dentro de un diseño adecuado del entorno virtual, de una interfaz que sea concisa, coherente, clara, que tenga características adecuadas de usabilidad en términos de eficiencia, de eficacia, que sea útil o al menos que tenga una percepción de utilidad clara y que sea seguro, ¿no? Son como los puntos claves. Aparentemente creo que me gusta como muchísimo lo que dice Richard Eastgate, que construir un ambiente virtual puede parecer como fácil, pero que sea realmente usable y útil y efectivo no es tan fácil, ¿no? Y para eso trabajamos como diseñadores, no solamente como modeladores, ¿no es cierto? No solamente como desde la perspectiva de contar una historia, sino teniendo también como muchísimo cuidado en entender cómo generamos una disposición de un entorno para tener esa capacidad de que varias personas puedan, aunque nunca antes hayan interactuado con un sistema de realidad virtual, puedan hacerlo, ¿no?
Creo que eso podemos ver después. ¿Qué pasa ahora? Ya es momento como de sentarnos a trabajar para no darle tantas largas. Es importante que se concentren ya en términos del layout del sistema interactivo, ¿cierto? Tengan en cuenta como todas las cosas que hemos conversado antes, cuáles son los retos que ustedes mismos tenían pendiente identificar y definir para utilizar como parte de su sistema interactivo. Cómo vamos a desplegar las pistas dentro de este sistema autoguiado para que puedas recorrerlo, ¿no? Y para que puedas interactuar con objetos 3D y para que tengas como la experiencia de la historia. ¿Cuáles son las cosas que como diseñador yo debo tener súper claras para que pueda ser fácil realizar la acción que quiero que realicen, ¿no? Piensen como nuevamente siempre en la conexión entre objetivo y acción. ¿Cuál es el objetivo que tengo que cumplir, ¿cierto? Y cómo le comunico a mi usuario esta idea del objetivo, ¿no? De desplazarse o de aproximarse o de escribir o de interactuar. ¿Cuál es el objetivo, no? Y después de saber cuál es el objetivo, ¿qué es lo que tengo que hacer para cumplir ese objetivo? Pensemos en trayectorias globales y locales, ¿no? Pensemos como en el gran desplazamiento que deberá realizar, pero también pensemos en cada estación, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo ver, hacia dónde debería girar, que no sean como escenas fortuitas. Si es que llega a algún lugar porque he decidido como esas posibilidades de que puedes llegar aquí o acá, cuando ya llegaste, ¿qué deberías hacer? ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes leer? ¿Qué puedes...? ¿Viste? Como todas esas posibilidades, ¿no? Tengan en cuenta la narrativa y en este caso la narrativa relacionada con la visualización de datos, ¿no? Con estos datos que quieren capturar y en cómo se va a representar todo el sistema. Entonces, trabajemos en eso, vamos aterrizándolo. Es importante que tengamos los bocetos, no sé si finalizados, pero que tengamos como avanzados los bocetos. Finalizados tal vez como una palabra como un poco extraña para un boceto. No sé si se pueda finalizar un boceto, pero que tengamos el trabajo hecho para mañana y traigan también materiales para generar estas representaciones tridimensionales, ¿no? Esto es súper importante. Tengan en cuenta que el espacio puede construirse como una gran colección de pequeños lugares, ¿no? Para que pueda ser recorrido. Realmente es como una experiencia un tanto abierta, así que no hay como una definición clara, pero esto implica que también deben ustedes como pensar cómo van a hacer como este trabajo de representarlo mañana, ¿no? Cómo repartirse como estas diferentes funciones y tener como esta capacidad de analizar también en conjunto. Tenemos esta primera experiencia de trabajo que realizamos para el prototipo de papel del videojuego, ¿no? Entonces, va a ser como una experiencia similar. Piensen en el formato de trabajo en grupo para el día de mañana. ¿Tienen preguntas, cholas y cholos? O sea, ¿qué te refieres a bocetos? O sea, no dices que no son bocetos en sí, sino como que, No, ¿qué sería? sí son bocetos. Lo que digo es que, lo que decía es que cuando dicen finalicen, me refería como, es difícil pensar cuando está finalizado un boceto, ¿no? Pero tengan como la idea clara de cómo va a El ser. espacio Sí. Este espacio. El espacio, el recorrido, los tipos de datos, cómo se van a presentar. Como esto es como más o menos intentar entender cuál va a ser esta cosa que va a atravesar mi usuario, ¿no? Teniendo en cuenta que mañana vamos a construir o vamos a empezar a construir una maqueta sobre esto. Que no tiene que ser estéticamente adecuada, es una maqueta, lo que vamos a probar es más bien cómo va a funcionar el sistema interactivo. Entonces no piensen como desde la parte estética del boceto, sino más bien como en la estructura, en el espacio. Ya. O sea, esto es lo del, o sea,
Primero vamos a hacer como que lo del hoops. O sea, vamos a hacer como que hacer como los bocetos del hoops. El boceto del espacio tridimensional. Ajá. Ajá, en donde se va a desplazar la persona. Ay, ella. Ujú. Entonces ustedes tienen como ya una idea de la estructura basada en la narrativa. Ahora más bien como pensemos en esta estructura basada, o más bien como a través de los detalles del sistema interactivo. Ya. Ya, mis queridas, mis queridos. Y esto hay que también, o sea, eso forma parte de lo que hay que subir para el domingo. Sí, sí, Ay, entonces mañana vamos a seguir haciendo. exactamente, Ya. exactamente. Pero no dejen también de trabajar en los elementos del sistema comunicacional. Piensen igual como equipo, ¿no? Así como cuando trabajaron los cositos de Saving Monkeys, que lograron como también entender cómo organizar su trabajo, sus trabajos en equipos. Ah, les cuento que seleccionaron, yo presenté como una ponencia para el Scratch Week sobre lo que habíamos hecho con los juegos y nos aceptaron una ponencia, así que en el Scratch Week vamos a presentar los videojuegos de la selva. En un par de ¿Cuándo, por semanitas. ejemplo? Creo que es 26 de noviembre, ya les confirmo. Ya les confirmo, que se escapen de clases. Todos. Pero no dirán a nadie. Ya, bueno, no. No, mentira, ya les voy a contar a sus profes. A ver, cholos. O sea, todos los juegos. O sea, lo que voy a presentar es realmente como el proceso y extractos de todos los juegos. Pero sí. Y resultados y hacia dónde queremos llegar. Súper, cholos.